Hola a aquellas personas que os estáis conectando. Bienvenidos. Vamos a invitar a Agustín. Ahora, ahora sí que parece que está entrando. Ahora sí, Agustín. Hola, Hola, namaste. namaste, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí conversando contigo. Mm, Y yo pues muy agradecido que hayas aceptado la invitación y bueno, eh, Didi. Pues a ver qué sale de este diálogo. No, me ha costado un poco entrar porque no domino mucho esto del directo. Qué bueno. Bueno, hago una breve presentación. Primero de todo, pues agradecer a aquellas personas que os estáis conectando y que estáis viéndolo en directo y también las personas que lo vais a ver en diferido, que vuestro interés y que como siempre, si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues siempre será bienvenido. Por otro lado, también decir que, bueno, este directo lo teníamos que hacer junto con Patricia, de la cuenta de Instagram Mirada Integrativa EPUG, pero no ha sido posible por cuestiones personales. Y bueno, y finalmente pues lo estamos haciendo Agustín y yo. Y bueno, como no, pues decir que es un honor poder hacer este directo con Agustín y poder hablar pues bajo mi punto de vista pues de la obra de Salvador, de Raimón y de Agustín, es decir, la obra de una familia bueno, pues con esta interculturalidad, digamos, esta capacidad de síntesis y a la vez de diálogo fecundo entre Oriente y Occidente, que muchas veces parece como que se dan la espalda o como que se han dado la espalda y bueno, y aquí ¿con quién mejor que con Agustín para poder hablar pues esto, de esta interculturalidad familiar primero de todo y luego pues bueno, pues con una obra muy importante, ¿no? Una obra pues que recoge tanto la tradición occidental como la tradición oriental, la actualiza y no solo la actualiza, sino que pone pues esto en diálogo, crea puentes sobre los que para los que hemos venido posteriormente, pues poder engancharnos o poder cruzar de alguna forma ya con una guía, con una luz, con un faro que bueno, es de agradecer. Y cómo no también decir, bueno, la importantísima labor de la editorial Kairos, que el otro día me comentabas casi 1000 títulos ya, ¿no? ¿No? Más, más. Ah, más. Ah, vale. Sí, Más de 1000 sí, títulos. más de Ajá. 1000 títulos. En realidad no son muchos, ¿eh? Teniendo en cuenta que tiene más de 60, casi 60 años. Mm, Kairos la fundó Salvador en el mm, 64, 65.
eso, si se hace la división, no salen a muchos títulos por año. Quiere decir que hemos mantenido un ritmo pausado, sosegado. Son títulos muy escogidos. Claro, ¿no? También yo creo que esto es, bueno, de hacer notar, ¿no? O de hacer, de poner, digamos, sobre la mesa, ¿no? La calidad que tiene la editorial Kairos como, ¿sí? Sí, bueno, Con los... un poco la idea de Kairos desde sus orígenes y es un espíritu que mantenemos hoy en día, es tener unos mínimos de rigor, de calidad, de seriedad, que no quiere decir que sea un latazo los No, 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 libros, claro. pero dentro de este territorio de Oriente-Occidente, de la espiritualidad, de la psicología profunda, incluso el crecimiento personal, filosofía, hoy en día a veces hay libros un poco justitos y en Kairos creemos que cuando la gente vea esa K, Claro. identifique que son libros, bueno, serios, bueno, de un contenido Mm. pues que merece la pena, ¿no? Y tanto. Y tanto, y tanto, sí, sí, sin lugar a dudas. No sé, solo pues esto mismo que decías, quizá no son muchos, pero los que son, bueno, yo personalmente el otro día contaba que tengo 130 libros de Kairos De y, Kairos, sí, y, y claro, y realmente cada libro pues es una joya, o sea, claro, ¿no? claro. Caramba, En su pues eres, campo. perdón. No, decía en su campo, ¿no? En el campo que toque, pues, sea yo que sé, yoga, espiritualidad o psicología, salud, sea cual sea, pues realmente, pues sabes que lo que estás leyendo, pues tiene esto, pues una caridad, tiene una traducción, pues detrás con mucho amor, bueno, Mm, todo es como, sí. pues esto. Sí, sí. Fíjate que yo entré en Kairos siendo muy jovencito porque leía los libros de Kairos. Claro, Yo era un qué lector bueno. de Kairos, los libros que la editorial la había fundado mi padre, Salvador, Ujú. y un poco le propuse, yo no me acuerdo, yo debía tener 18 19 años, de entrar en la editorial después de leer unos libros de Edgar Morin y de Alan Watts, Ujú. unos clásicos que seguimos Sí, vendiendo, porque los libros de sí, Kairos procuran ser long sellers más que best sellers, ¿no? claro, qué bueno, claro. Y sí, pues ese espíritu se mantiene. Sí, ¿no? Y también, pues esto, ¿no? Introduciendo pues a autores, bueno, Edgar Morin, como has dicho, Alan Watts, Ken Wilber, bueno, Osho, ¿no? Osho pues también, digamos, o sea, por decir, ¿no? O sea, Sí, podemos sí, citar sí. muchos otros, ¿no? Introduciendo realmente pues, pues pioneros y con esto, con una, digamos, con este long seller, ¿no? O sea, con toda esta profundidad, ¿no? Que trasciende, pues bueno, es que la misma editorial Kairos, ¿no? Como dice ya Kairos, pues decía es esto, trascender el tiempo cronológico, ¿no? Y Exacto, exacto. ujú. Bueno, pues bien, yo personalmente, yo conocí a Raimón pues durante 11 años, estuve yendo a Tabertet, lo traté pues de forma, no voy a decir pues amical, porque bueno, tenía esta distancia, ¿no? Y este, bueno, de maestro, ¿no? O sea, con todo lo que, sí, ¿no? Sí. Pero a mí personalmente, pues bueno, fue una experiencia que me marcó muchísimo el conocerlo y el poder, bueno, pues escucharlo, poder recibir sus enseñanzas. Y por desgracia mía, no conocí a Salvador, que, bueno, sí que lo conozco pues en sus obras y en entrevistas y, Ujú. y bueno, y esto pues yo creo que es muy importante, ¿no? También de poder resaltar cómo cómo decirlo, ¿no? Pues que han sido personas cercanas y han sido personas a la vez que con un legado, como decía, cultural impresionante y a la vez también transmisores de, pues no sé, de una sencillez, de una, digamos, de una capacidad de escucha y de atención que me parece también muy importante resaltar.
Bueno, son dos figuras, dos pensadores, creo, no, bueno, claro, yo quizás no soy el más objetivo, pero creo que importantes, sobre todo en lengua española, porque o en el pensamiento en lengua castellana, porque ya desde los años 60, 70, 80 introdujeron cada uno con su estilo y con su manera de ser, una serie de ideas, de conocimientos que en el mundo de habla hispana, tanto en España como en América Latina, no eran muy conocidos, ¿no? Pues bueno, en el caso de Raymond, sobre todo, muchas cosas del pensamiento de Oriente, precisamente, o ese diálogo intercultural, interreligioso. Salvador, por su parte, incluso con la propia fundación de Kairos, pues introduciendo pues figuras, nombres, temas de la contracultura, del Zen, de Alan Watts, tú has mencionado, todos esos que yo también aprendí. En eso creo que hay que reconocer la labor de los dos, cada uno con su estilo, que eran diferentes, aunque eran hermanos, pero creo que tenemos una deuda todos con ellos. Bueno, yo además la tengo genética, una deuda. Pero no, ya hablando a nivel intelectual o cultural, Sí, sí. pues son dos figuras importantes, ¿eh? Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo considero, bueno, tú mejor que yo lo sabes, ¿no? Pero de una relevancia, ya entiendo que, bueno, que es lo que dices, ¿no? Pues claro, quizá pues te mantienes, o sea, digamos, ese punto de humildad, ¿no? Pero yo creo que podemos reconocer, pues que son, ¿no? Pensadores de talla mundial, o sea, de talla, eh, pues esto, ¿no? Introduciendo, pues, no sé, nuevas palabras, neologismos, ¿no? Tanto uno como el otro, entendiendo, o sea, teniendo la capacidad para abarcar, pues como decía, no solo Oriente y Occidente desde la modernidad o desde la posmodernidad, o digamos como queramos, sino también con todo un bagaje cultural, ¿no? Entendiendo, pues, pues no sé, pues sin ir más lejos, Salvador, ¿no? Con este concepto retroprogresivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que me Sí, parece, pues, muy relevante. Pues esto, ¿no? Cogiendo todo lo que nos lega la tradición más clásica occidental y a la vez haciéndola avanzar hacia un punto, pues, digamos, de apertura, ¿no? claro. En este sentido. ¿Mm? Sí, sí, es la idea del movimiento un poco en espiral, ¿no? Que lo que va Mm, hacia atrás, pero al mismo tiempo sigue avanzando, pero no de una forma lineal, no de una forma mm, directa, como una flecha de un punto A a un punto B, mm, sino que los desarrollos son más complejos en realidad mm, y que hay que recuperar el origen, hay que mm, recuperar lo tradicional, hay que recuperar para hacerlo avanzar, para no para hacer una regresión mm, a mm, sí, estadios o a formas de vida, de sí. cosmovisión antiguas, sino hacer esa traslación, que a veces es compleja, no es fácil, Claro. Ujú, hacia el mundo moderno. De ahí que el Salvador estuviera muy interesado en el diálogo con la ciencia, que es mm, un diálogo a veces difícil, sí, pero esto creo que este punto de vista es muy interesante. Yo me identifico bastante de este ujú, diálogo entre, digamos, una dimensión más espiritual, más mística, más introspectiva, con otra dimensión más racional, más científica, que no tienen ujú, por qué estar reñidas, aunque a veces en la claro. historia del pensamiento occidental han estado un poco a la greña, ¿no? Pero Ujú, sí, él lo sabía integrar bastante bien y algunos de sus mejores escritos, entiendo yo, sobre todo en sus dietarios, es mm, cuando hace divulgación de ciencia. Los dos, tanto Raimón como él, hicieron carreras de ciencia, además de sí, filosofía, ¿no? Y ese punto creo que se debería remarcar más, ¿no? sí, esto iba a indicar, ¿no? Me acuerdo cuando leí pues el segundo, perdón, el cuaderno amarillo de Salvador, ¿no? Y me acuerdo pues bueno, la infinidad de referencias
¿no? Como el amplio arco, pues no solo pues, literarias, bueno, aparte, la verdad, con una literatura exquisita, o sea, con una, Sí, digamos, una escritura pues de una calidad increíble, o sea, ¿no? Con una sensibilidad a la hora de expresar, de hablar de personas, ¿no? O sea, de sí. sus vivencias, ¿no? Con esta capacidad pues de transmitir pues no sé, pues sus dudas, sus miedos, no sé, sus seguridades, ¿no? Esto pues me pareció muy brillante, aparte de las referencias culturales en un sentido Claro. muy amplio, como decías, ¿no? Y por otro lado también remarcar, yo creo que, bueno, si vamos hasta donde yo sé, los orígenes, ¿no? Venís de una familia que la madre es catalana, Ujú, la madre de Raimon y de Salvador catalana, y el padre es indio, ¿no? Y el ujú. padre químico, si no recuerdo mal, o sea, Sí, digamos, con empresario también, ¿no? O sea, sí, sí, emprendedor, sí. con una persona Sí, de acción, ¿no? sí, sí, sí. Sí, esto los marca, nos marca, porque aunque yo ya soy de otra generación, pero en realidad eso está en el ADN familiar de alguna manera. Y ese encuentro entre ciencia, un químico de origen oriental, y mi abuela, la madre de Salvador y Raimón, que era una mujer muy cristiana, con mucha sensibilidad mística, y le interesaba mucho la filosofía y era pianista. O sea, de alguna manera, y aquí hay que desmontar algún tópico, a Salvador y a Raimón su vocación filosófica y mística les viene de su madre. De su ¿Eh? madre. De su madre Sí, europea, catalana, occidental, no de su padre oriental, que era un señor muy simpático, un bon vivant, que le gustaba beber, comer, era muy divertido, hablaba muchos idiomas, era un businessman. Tenía una ajá, dimensión muy... Bueno, yo no lo conocí nunca, pero ajá, eso sí, es como lo han recordado y todo el mundo me lo ha sí, comentado. Y en cambio mi abuela era una persona muy dulce, muy refinada intelectualmente hablando, ¿no? Y en ese encuentro, pues cada uno en la familia hizo su síntesis y bueno, y ahí salieron las obras muy complementarias, a veces divergen en algunos aspectos, Raimón y Salvador, ujú, aunque sí, intelectualmente están muy cerca el uno mm, del otro. sí, digamos que la experiencia discurre por campos distintos, ¿no? Porque Sí, Salvador, pues, empresario, ingeniero, o sea, que se dedicó, ¿no? En el campo, digamos, de industrial, sí, persona también cosmopolita, en el sentido, pues, pues no sé, pues por lo que cita como decían los dietarios, ¿no? Pues que le interesa la arquitectura, o sea, con una sensibilidad como muy profunda por su entorno, pues esto, ¿no? Urbano, etcétera. Y ujú. por otro lado tenemos a Raymond, ¿no? Que hace todo ese recorrido, esa frase conocida, ¿no? Que llegó a India siendo cristiano, ¿no? Se convierte al hinduismo y vuelve siendo budista o una cosa así, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. Sí, sí, son dos trayectorias distintas. Claro, Raimón se ordena sacerdote ya en los años 40 y nunca lo abandona, aunque luego tendrá muchos problemas con la iglesia. cierto, cierto, y decir que se ordena sacerdote de la mano de Escriba de Balaguer, De la ¿no? mano de Escrivá de Balaguer, que no es cualquier mano. No, Luego tendrá muchos no, problemas y en realidad sus diferencias personales a finales de los 50 y principios de los 60 con el Opus Dei, que es donde estaba claro, metido, lo exiliaron, se lo sacaron de sí, encima, pero le hicieron un gran favor porque lo enviaron a la India, que era la tierra de sus orígenes en parte, y su claro. experiencia índica le cambió, afortunadamente, creo yo. Y ahí descubrió otra dimensión. Durante los años 60 y parte de los 70, que estaba entre Estados Unidos e India, sigue siendo un sacerdote, pero ya fuera de la órbita del Opus, y empieza a Sí, hacer su peculiar síntesis de diálogo
Y al principio sigue siendo un sacerdote católico rodeado de hindúes, ¿no? Y trata de encontrar al Cristo dentro del hinduismo, que es casi Sí, el título de uno de sus primeros sí, libros. sí. Y que no es muy recomendable en este sentido este libro. Pero a medida que van avanzando los años y él va profundizando y va conociendo mejor las tradiciones y va sofisticando mucho Sí. su pensamiento, va a desarrollar unas ideas de diálogo Ujú, interreligioso, intercultural, de diálogo dialogal extremadamente interesantes. Y es ahí sí, donde él ya nos superpone categorías cristianas ujú, sobre ujú, el hinduismo o cualquier otro ismo, sino que sí, acepta la alteridad y donde se pueda dar un verdadero diálogo. Y creo que eso, que ya es un desarrollo, sobre todo en los años 80, cuando él ya incluso ya se ha jubilado de la universidad, ya no vive en India, y es cuando realmente hace una enorme colaboración al pensamiento filosófico, no solo en lengua ujú, española, sino a nivel sí, internacional. Pero bueno, todo eso está enraizado en esa trayectoria personal tan peculiar, ¿no? Tan como ujú, todas los ujú. pensadores, ¿no? Pues su pensamiento nunca está desvinculado de su trayectoria Claro, vivencial, ¿no? vital, claro. Exacto. Sí, y por otro lado, Salvador, me acuerdo que en una de sus, o quizá la última entrevista en el programa Savis de ¿Mm? TV3 con Josep Puigdemont, decía que para la mística es como decía como que se tiene sensibilidad o no se tiene, ¿no? Es algo como que Sí, em, mm, sí. Yo estoy muy de acuerdo en esto, ¿eh? Y yo pongo el ejemplo, quizás a lo mejor se lo habré oído a él, no me suena, pero en realidad comparto la idea de que la mística es como el oído musical, ¿eh? mm, Todo el mundo tiene oído musical, pero hay gente que lo tiene realmente muy desarrollado, y que tiene claro. una sensibilidad musical pues muy profunda, ¿no? Con la mística sucede un poco lo mismo. Todo el mundo tiene una sensibilidad mística. Algunos incluso no lo saben mucho, pero Ujú, cada uno lo canaliza a su manera y hay otras personas que realmente lo tienen a flor de piel, ¿no? Y enseguida encuentran ujú, camino, pero en realidad todos somos un poco homo spiritualis, ujú, y de claro. una manera u otra. Y en eso estoy de acuerdo con Salvador, sí, sí, por supuesto. Sí. Y luego sobre la obra de Salvador, es curioso, o bueno, bajo mi ignorancia, Sí. ¿no? Su interés por encajar España y Cataluña, ¿no? Todo este, digamos, toda esta, no sé, no sabría cómo definir, ¿no? Pues, bueno, si Sí, interés o cómo, bueno, sí, mm, bueno, claro, como buen pensador, porque él es un pensador muy amplio, que te habla mm, de ciencia, que te habla de mística o de música, de las mejores partes ujú, porciones de sus textos, que además pues, estoy de acuerdo contigo, que con los años sobre todo gana mucho literariamente. mm, Salvador, sus textos se hacen muy legibles y escribe bien, pero escribe sobre política, escribe sobre la sociedad, escribe sobre antropología, es un hombre muy culto, y mm, extremadamente amplio de visión, y por lo mm, tanto, pues los temas políticos, bueno, él colaboró, tiene una faceta de periodista, incluso tuvo mm, varios libros de entrevistas. ujú, Y colaboró con El País y con La Vanguardia, y otros medios durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, la idea de hacer un artículo político sobre la situación de España o del mundo, siempre ujú, le interesó, ¿no? O claro, nunca estuvo desvinculado de eso. claro. Y a la vez también un pensador laico, o sea, realmente laico, ¿no? O sea, en un aspecto como muy Sí, profundo, ¿no? Muy desvinculado, digamos, de la religiosidad o de la religión, podríamos decir, ¿no? pero Y sí, a la vez, sí. pues esto, ¿no? Eh, Dime, dime. Sí, sí. sí, 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 claramente él es, bueno, como algunos de su generación,
pues crece en un medio cristiano, bueno, ya te lo decía, ¿no? Su madre era una persona muy creyente. Su padre no tanto, ¿eh? El indio. No, esto es De curioso. hecho, tuvo, tuvo un gran disgusto cuando su hijo mayor se metió a sacerdote. Claro, Porque él quería y además había estudiado, Raimón había química. estudiado químicas, para Claro, claro, seguir con claro, el negocio familiar. claro. Y, y era un hombre, Salvador heredó un poco ese aspecto también del padre y en los años 50 y sobre todo a principios de los 60, él Ujú, desertó, digamos, de la iglesia. mm, Y se convirtió en un pensador 100% laico, mm, pero abierto a la dimensión espiritual. Y ahí creo que es bastante pionero en España de ese tipo de abordaje que mm, no quiere renunciar a su espiritualidad, solo que no la ubica en ninguna tradición en concreto. Es ujú. hoy en día hay muchísima gente que comparte Claro, esta claro. sensibilidad, pero en los años 60 o en los años 70 y en España sobre todo no era tan común, ¿no? En No, eso no. él fue de los pioneros y era de algunos de los roces que tenía, porque sabido es que entre los hermanos no Claro, se llevaban muy bien. eh, en realidad tenían ideas muy próximas, y no se claro, llevaban muy bien por cuestiones más familiares, en realidad, y personales, no claro. intelectuales. No, Sí. Pero nunca entendió muy bien por qué Raymond se mantuvo siempre dentro de la órbita de la de iglesia, la ¿no? iglesia. Sí, Sí, sí. yo me acuerdo que Raimón decía que él mm, seguía la línea o la transmisión de Melquisedec, ¿no? Y toda, digamos, toda este, como este Sí, pensamiento, bueno, pensamiento o esta tradición, digamos, de Melquisedec, y él se consideraba, pues, como difusor o representante. sí, Y, y por otro lado también, bueno, sí, no sé, si uno piensa, pues esto, en la trayectoria de Raimón, pues esto, desde empezar en el Opus Dei, ¿no? Con toda esta, digamos, esta entrega incondicional, ¿no? Me acuerdo que, bueno, en algunos de sus textos primeros, ¿no? Me acuerdo que el humanismo, por ejemplo, es uno de sus libros, es El humanismo es un cristianismo, ¿no? Si no recuerdo mal el título. Es decir, que estaba muy por la fe, ¿no? O sea, por la fe católica y por la sí, fe sí, cristiana, y luego pues toda una trayectoria absolutamente pues ya muy dispar con sus inicios. Y por otro lado, sí. Salvador, digamos, entronca mucho más con todo lo que es el movimiento de California, con el movimiento, ¿no? Con Luis Racionero, Ujú, con, bueno, digamos, con toda esta corriente, ¿no? Contracultural que decías. Y sí, ahí es como que se entronca muchísimo y entiendo, pues, bueno, cada uno con su posición, pero sí, como sí, que dicen sí. lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, incluso filosóficamente hablando, los dos están muy próximos, ¿eh? Son de los primeros que hacen un abordaje claramente advaita, no Mm, dualista, uh, con buen conocimiento de la tradición advaita claro, hindú, por sí, ejemplo, pero también la cristiana, que dentro del cristianismo han habido las corrientes apofáticas, y en eso estaban 100% de acuerdo. La gente sin duda. busca a veces rivalidades y Mm, discrepancias donde no las hay. Como tú muy bien decías, sus trayectorias vitales son distintas, sus tonos son distintos, pero hay mm, mucha convergencia en pensamiento y los dos lo reconocían. Incluso Salvador, bueno, que no sí. desaprovechaba la ocasión para meterse con su hermano, cuando tenía que hablar del pensamiento de Raymond, ¿no? Raymond Panikkar, no lo criticaba demasiado, porque decía, reconocía en él una misma sensibilidad profunda y mística, ¿no? Y ahí estaban muy próximos, ambos dos, ambos hermanos. También es interesante, que creo que también marca pues este punto, ¿no? Que Raymond se va a India y se cambia el apellido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
Ah, sí, sí, yo creo que eso simboliza, aunque no coincide exactamente en las fechas, pero es igual, creo que es muy gráfico verlo así. Abandonar el apellido Paniker, que era como lo había puesto su padre, mi abuelo, y ponerle Panicar con dos Ks y una A, es lícito, es correcto, porque eso viene de otro alfabeto. Eso viene del alfabeto uno del sur de la India, era de donde es originario mi abuelo, que tiene 54 letras, no 28. Sí, Entonces, para transcribir Paniker, sí, estos nombres, hay varias posibilidades. Mi abuelo optó por la K y la E, pero es muy común ponerle CK, dos Ks, una A, bueno, hay varias fórmulas. Pero yo creo que Raimón quiso simbolizar con el cambio del apellido su cambio, su alejamiento claro. del antiguo Raimundo Paniker, que muy vinculado al Opus Dei y a la España de los años 50 y 40, y de esta manera se abre él a sí mismo otro camino, Claro. y se abre también dentro de Estados Unidos. Él es un hombre que vivió años en Italia, en Estados Unidos, en India, en Alemania, un hombre que escribía en 6 idiomas. Sí, No que sí. los hablaba, hablaba creo que 11 o 12, pero escribía libros en italiano, francés, en alemán, en inglés, en español y en catalán. Por lo Sí, sí. tanto, eso con el cambio al panicar se lo permitió de alguna manera, ¿no? Sí. Y, y luego también, ¿cómo no decir que a la vez son hijos de su tiempo, ¿no? Porque cada uno enfrenta, digamos, pues los momentos vitales de cada momento de la forma en la que, pues buenamente pueden y saben, ¿no? Es decir, ¿no? Pues yo que sé, cada uno pues con sus dudas, con sus, yo qué sé, con, ¿no? Con lo que le lleva la vida. Y claro, y esto pues a la vez, pues bueno, por ponerlo de manifiesto en los libros o en su obra, ¿no? Es como que está indisociablemente unida Sí, la obra con el con la tiempo. vivencia. Sí, sí, sí. Esto es así, y si uno ve la trayectoria de los escritos de Raimón, pues lo puede ver, como aquel sacerdote católico poco a poco va sofisticando su percepción. O en el caso de Salvador, como aquellos libros de los años 60 y 70 luego pasan a aquellos dietarios mucho más sofisticados también sí, sí, esto es así con todos los autores, son hijos de su tiempo. Claro. Y, y claro, y luego siguiendo este legado, como he dicho, bueno, como estamos diciendo, ¿no? De una importancia pues, mundial, de una relevancia en muchos aspectos, luego tenemos cómo este legado sigue en Agustín y sigue en la editorial Kairos, ¿no? Siempre dices que no, lo siento, pero yo he leído Jainismo, he leído El sueño de Chitala, Caray. Índica, lo he ojeado, no lo he leído, pero es decir, a ver, estamos hablando, ¿no? Luego Sí, también sí, sí. el sijismo, ¿no? Sí, sí. Es decir, Oye, estamos has hablando generado muy buen karma, por lo menos. Me alegro. No, a ver, yo no quiero ni nunca he pretendido, ni es mi propósito compararme, ni para nada, con Salvador o con Raimón. Por un lado, sí que en la labor editorial yo llevo muchos años. De hecho, con Claro, Salvador trabajamos conjuntamente durante muchos años. Kairos claro. bueno, pues ahí sí que creo que mantengo el estandarte elevado, ¿no? Y Como tan, escritor, mi posición es muy distinta. Yo no soy un filósofo, no, ni pretendo, ¿eh? A veces la gente me toma al ser hijo y sobrino de ¿y usted qué opina de ello? Digo, no, no confundamos, eso se lo pregunte a Raimón. Yo claro, por supuesto que tengo mi propia síntesis y la transmito en mis libros. Muchos de ellos están centrados casi siempre en la India.
que es mi foco de interés, tanto a nivel filosófico, o religioso o espiritual, como también histórico, social. Yo tengo libros sobre la sociedad, con un tono más Sí, o sea, antropológico. Quizás sí, intelectualmente hablando, el más ambicioso es Índica, que es sí, un libro acerca de la India, pero un poco acerca de las proyecciones que hemos hecho sobre la India, sí, sí, y acerca de la colonización, de alguna manera, intelectual, ya no solo sobre la India, sino que la modernidad, en los siglos XVIII, XIX, XX y todavía está en marcha, pues acaba imponiendo sobre nuestra manera de entender el claro, mundo y la ciencia, o lo que es la historia, o lo que es la filosofía, o lo que es una religión. Y tomo el caso de la India para hacer una especie de terapia, ¿no? Hacer aflorar las cargas ideológicas, claro, culturales, colonialistas, que hay tras conceptos a veces incluso anodinos, ¿no? Pero que creo que es interesante, hacer claro, aflorar, ¿no? Cual terapia. O sea claro. que sí, yo he seguido como... A mí me encanta escribir, ¿eh? Y, Qué bien. y solo que como lo compagino con mi labor de editor, voy muy despacio. Y saco pocos libros a cuentagotas. El último que hice tiene que ver con el budismo, con la tradición budista, y es un libro de introducción un poco al budismo, porque yo doy bastantes clases y cursos sobre, me piden mucho, pues sobre esto, sobre espiritualidad o religiones o filosofías de Oriente. Y entonces, pues a raíz de dar muchas clases sobre budismo, acabo haciendo el libro, un poco Ahí. mis clases, que es mi último libro, Las Tres Joyas, ¿no? Que es Ujú. una introducción al budismo. Qué bueno. Si me permites, ya sé que has dicho, bueno, primero como que no te comparas o que no pretendes pues esto, ¿no? Pero yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo en que igualmente se destila, ¿no? O sea, hay toda una, digamos, no sé, una fragancia muy profunda, ¿no? Claro, ¿no? Y, pues no sé, el sueño de Gitana, por ejemplo, me parece un libro de una reflexión filosófica, o sea, ¿no? Estamos hablando pues del origen, digamos, de la religiosidad, de la espiritualidad, no sé cómo, ¿no? Sí, Y la visión que tienes, bueno, si no hay detrás sí. un pensamiento muy, muy... No, 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 no. Sí, 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 claro, claro. Claro. Ese es mi libro más personal, quizás, donde combino un Sí, poco reflexiones mías acerca del fenómeno religioso y una experiencia mía. Como es un libro que en parte también sale de experiencias de viaje, es más ameno, es más claro. asequible, son capítulos cortos y ahora viajamos por el fenómeno religioso en Tailandia, luego pasamos a México, luego pasamos a España, luego se habla del rito, de la creencia, en fin, Sí, es un sí. libro sobre el fenómeno religioso y espiritual, y creo que es el más asequible de todos mis libros. Sí, claro, por supuesto, ahí hay una síntesis, y que resuena seguramente, a algunos les resonará panicariana, con cualquiera de los dos. Si me tengo Ujú, que identificar, me identifico más con Salvador a sí, sí, nivel intelectual, por la cuenta que me trae, o quizás porque lo he mamado más cerca, claro, aunque yo he claro, leído mucho a Raimón, y claro. me influyó muchísimo también su pensamiento. Um, o sea que sí, claro. Eso forma parte, yo siempre lo digo, porque a veces me preguntan, oiga, ¿y usted qué se siente ser hijo de Salvador Pánico o sobrino de Raimón? Yo digo, mire, para mí es mi karma. No sé si bueno o malo, pero es verdad, es mi bagaje, mi medio en el cual he Claro. crecido, y forma parte de mi historia, la quiera o no la quiera. A veces digo, bueno, basta ya de hablar de Raimón o de Salvador, no hablemos de mí, sino
no soy un continuador del legado, pero por otro lado reconozco también que es indisociable y que mis Claro, propios textos de alguna manera destilan parte de ese pensamiento, ¿no? claro, claro, claro. Es que, bueno, todo el rato, no sé, si me permites, yo te oigo hablar Sí. y pues oigo a Raymond y oigo a Salvador, ¿no? Es decir, Me lo han dicho, ¿eh? Me lo han dicho. ¿no? Y con esta, por un lado, esta afabilidad que muestras, que como dijimos al principio, pues de dos personas con, bueno, esto, ¿no? Con esta cercanía. Por otro lado, con este rigor, con esta capacidad intelectual para ir más allá, o sea, para los problemas o lo que es, digamos, las cuestiones importantes, ¿no? Pues afrontarlas, abordarlas y finalmente, cómo no, pues, Kairos, o sea, como editorial, Y como, ¿no? claro, claro, allí sí que en Cairós, bueno, yo llevo 40 años en Cairós, que se dice Claro, pronto, se dice pronto. y he hecho un poco de todo, o sea, conozco el oficio de editor de todas sus facetas, porque siempre he querido mantener una estructura relativamente pequeña, que podamos estar un poco en familia y en un ambiente de trabajo bueno, sosegado, no, porque los ambientes de trabajo nunca pueden, No. pero sí, sí, en parte sí, ¿eh? No sosegado no es la palabra, pero con un buen ambiente Sí. de trabajo y publicar pues 30, 35 libros al año nuevos. Que esto de algunos dirán, pues es mucho. No, en el mundo editorial en lengua española eso No, no es claro. tanto, ¿eh? Pero sí que reimprimimos mucho, lo cual Sí, quiere decir que son libros es una editorial de libros de fondo, ¿eh? Es el claro, catálogo de Kairos claro. lo que funciona y los libros de Kairos suelen venderse durante muchos años, décadas. Ujú. Por lo Y tanto, tanto, y tanto. y tenemos líneas, bueno, pues en psicología profunda, en filosofía, pero también tenemos muchos libros ahora de ciencia, o una colección Ujú. infantil, libros Sí, de género, o sea, dentro de la sí, no sí, sí, sí. ficción, porque nunca Ujú. y tuvimos algún intento de entrar en el territorio de la literatura, pero no era nuestro territorio, Ujú. y volvimos a la no ficción. Pues bueno, pues yo creo que con los años Kairos tiene un prestigio y tenemos un nombre, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, 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 sí. ¿no? Porque, bueno, cualquier persona, digamos, que esté en el camino espiritual o que esté, digamos, interesado mínimamente, tarde o temprano se topa con un libro de Kairos que le llama, que le, claro, entonces, ¿no? Y quien más, quien menos tiene mínimo un libro seguro en casa, Bueno, bueno. ¿no? De Kairos. Sí, ¿no? Yo, bueno, a ver, pero yo creo, vaya, que me refiero que es tan amplio el campo y es tan profundo, ¿no? Con esta capacidad, bueno, lo que hemos estado diciendo, que claro, ¿cómo no tener de referencia Sí, esto editorial, ¿no? sí, sí. Hombre, si a alguien le interesa la espiritualidad, uh, y el diálogo entre las tradiciones espirituales y la psicología o las neurociencias o la filosofía, pues entonces Kairos, claro, tiene bastante Claro, material ahí y, y lo tiene desde hace mucho tiempo, que eso es un claro. poco un, 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 un punto a favor, que decimos, hombre, nosotros no estamos aquí por una moda pasajera. Nosotros publicábamos libros de meditación hace 50 años, Ujú. Sí, sí, por sí. lo tanto, o libros que hablaban de cómo la psicología o el desarrollo de la persona no se detiene en la edad adulta y en el ego sólido y bien fuerte, sino que puede trascender. Eso, pues eso ya lo decía Maslow en los años 60 y Kairos lo publicó, ¿no? Claro, Y a partir de ahí luego surge la psicología transpersonal, que bueno, claro. pues ahí Kairos fue bastante pionero, bueno, etcétera.
muchísimo, ¿no? Porque estoy pensando con todo, por ejemplo, con simplemente pues con la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia cuántica, la ciencia puntera, para decirlo, ¿no? Con la rigurosidad, pero a la vez la divulgación. Kairos, yo creo que también ha sido pionera, pues publicando a Laszlo, a Fritjof Capra, Sí. el otro, ahora no sé, Rupert Sheldrake, Sheldrake, ¿no? sí, O sí. sea, ¿no? Alan Wallace en el campo de la meditación y de la Sí, ciencia, es decir, el mindfulness, ¿no? O sea, hay toda una, pues esto, ¿no? Realmente sí, 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 una, por supuesto. vamos, Sí, sí. Realmente nosotros, por ejemplo, publicamos un que se llama el padre del movimiento Mindfulness, que es John Kabat-Zinn. Lo publicamos en el claro, 2001 de forma sí, natural, porque era el sí, autor lógico que publicase Kairos. Luego, esto se ha hecho un movimiento muy popular y ha tenido mucho éxito, y a veces pueden morir de éxito las cosas. claro. Pero luego también se transforma y va cambiando, y ahora hay desarrollos muy interesantes en esa dirección, sobre todo cuando dialoga, Claro. que en realidad es eso, lo que se llama mindfulness, es el diálogo de dos epistemologías, ¿no? Una espiritual de corte budista o de origen budista, milenaria, y otra científica, racional, pues también con sus años, sus siglos de Claro. experiencia, y ese encuentro creo que es fructífero de las simplificaciones o de las cosas que se le puedan a todo es Claro, criticable, ¿eh? Y yo soy también bastante autocrítico con el supermercado de lo espiritual y con un montón claro. de cosas. Precisamente eso me anima más a seguir manteniendo los mínimos de rigor, porque eso no Claro. invalida que hayan desarrollos muy, muy interesantes hoy en día. Y hoy en día es el Claro. diálogo con la ciencia um, el que creo, esto es muy espíritu de Salvador, ¿no? El que creo que está aportando caminos nuevos, muy interesantes, al mismo tiempo que hay otras corrientes que recuperan las enseñanzas tradicionales, por ejemplo, del no dualismo, pero ya no dentro de la tradición advaita hindú o el madhyamika No, no. budista, sino dentro de lo que sería un no dualismo neovedántico o de alguna manera así, ¿no? Que también es muy interesante, y también estamos ahí mirando a ver qué es lo que se publica y qué autores son los relevantes. Bueno, pues tenemos que tener las antenas desplegadas Claro, a ver cuáles son los desarrollos interesantes que se están dando ahora, ¿no? Esa es la labor del editor. claro. Me has hecho pensar en Mónica Caballé, en su libro Sí, claro. La no dualidad, este diálogo que hace entre Heidegger y Nisargadatta, Sí, ¿no? Por ejemplo, pues esto que decías, ¿no? O sea, ah, como receptáculo occidente, ¿no? De toda esta, sí. bueno, esta corriente, esta Y, tradición, sí, y a la sí. vez, dime, dime. No, no, fíjate que este es un libro que es de este encuentro Oriente-Occidente, pero no tanto en la línea de Salvador como en la de Raimón, que Sí, le hace el prólogo a Mónica en ese libro sí, de sí, Kairos. sí, que fue quien O sea que sí, sí, sí. Ahí nos mantenemos en ese mismo encuentro, que creo que está bien, sin caer en reduccionismos superficiales, que a veces es muy típico, decir, bueno, al final, en el fondo, Oriente y Occidente dicen lo mismo y todos dicen lo mismo. Oiga, no, no todos dicen lo mismo. no, Sí que se pueden no, dar convergencias muy interesantes y sobre todo muy fructíferas. Pero ante todo hay que respetar también la diferencia, la claro. particularidad, la alteridad. Creo que eso Mm, también es importante, ¿no? Y bueno, ahí en Kairos procuramos, a ver, cada autor al final dice lo que piensa, ¿no? Pero sí que es verdad que sí, Kairos tiene una claro. cierta coherencia en general, ¿no? Sí. Y eso el público lo agradece. Pues ahora hemos estado en Claro, la Feria del Libro de Madrid y bueno, vamos cada año. Este año además estaba muy animada porque era post claro, pandemia y ha habido claro. mucha gente y autores firmando.
y, y yo voy allí, me gusta ir y pasarme 2 o 3 días para interactuar más con los lectores, que a veces los Claro. editores estamos lejos, y escuchar sus comentarios y lo que dicen, y un trabajo muy agradecido, porque la gente pues está agradecida de poder leer Claro, estos textos, de que se los acerquemos. claro. Y por lo tanto es un trabajo fantástico, yo no me puedo quejar de mi trabajo de editor, es muy gratificante. Qué bueno. Eh, bueno, vamos a ir cerrando. Solo una anécdota que me acuerdo de, creo que fue, ¿cómo era? Un programa de radio televisión española que hiciste hablando sobre Raimón y que decías que lo llamabais el tío Ray, El tío ¿no? En Raya, el doble sí, sentido, ¿no? Porque siempre estaba viajando, ¿no? Y eso me sí, acuerdo que se me quedó. sí, 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 sí. Bueno, oye Daniel, pues nada, ha sido un placer compartir contigo y con todos los que se han unido al directo este rato distendido, Mm. y bueno, que han salido cosas, ¿no? Pero interesantes. Sí, y tanto sí. La verdad, hablar de Raimón y de Salvador y de Agustín y que no salga nada interesante es imposible. Así de claro. Porque cualquier aspecto, ¿no? O sea, cualquier cosa que podamos, pues esto mismo, ¿no? Cualquier pequeña cosa, pues ahí tenemos, como decíamos, este bagaje, es la representación, la actualización de la tradición en Sí, un sí, sentido muy amplio. Y entonces, claro, esto para quien, bajo mi punto de vista, para quien está comprometido y quiere, necesita referentes, referentes fiables, etcétera, pues bueno, vosotros tres, en este caso, no hay lugar a dudas de que bueno, súper recomendable, ¿no? Sin duda. bueno, somos una tribu, los paniques. Sí, ¿no? El título es muy sugerente, ¿no? Me gusta. Sí, 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 Porque claro, sí, es que sí. se da esta sensibilidad de la que hemos hablado por parte de tu abuela, de tu abuelo, eh, y toda la trayectoria que habéis tenido y bueno, es así. Bueno, pues Daniel, un placer, ¿eh? Namaste. Y, Gracias. y namaste, Gracias, Agustín. namaste. Bueno, y ahí seguimos. Claro que sí. Un abrazo, Agustín. Un honor. Chao. Chao.